Enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es una patología que se caracteriza por una inflamación crónica de distintos tramos del tubo digestivo, que alternan con periodos de remisión clínica con otros de actividad. La prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal ha aumentado a nivel mundial en los últimos años. La edad de inicio oscila entre los 15 y 30 años, sin embargo, puede afectar a cualquier edad. Su patogenia es multifactorial, con predisposición genética, desregulación inmunitaria, medio ambiente y microbioma. Dentro de las patologías de la enfermedad inflamatoria intestinal está la enfermedad de Crohn, que afecta a todo el tracto del tubo digestivo, desde la boca hasta nivel del ano. Además, la colitis ulcerosa, que afecta a nivel de colon. Las complicaciones nutricionales de la enfermedad inflamatoria intestinal se encuentran desnutrición, retraso en el crecimiento, pubertad tardía y osteopenia. Otras complicaciones se encuentran el estrés psicosocial y el cáncer colorectal. Las complicaciones desencadenadas por un estado de inflamación sistémica persistente inhibe el crecimiento lineal a través de citocinas proinflamatorias, tales como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, con supresión del apetito y efectos directos en la IGF-1, que modula los efectos fisiológicos de la hormona de crecimiento, estimulando la lipólisis. La desnutrición en los niños ocurre por una ingesta deficiente de nutrientes, mala absorción. El tejido inflamatorio produce una fuga de proteínas y micronutrientes. La pérdida significativa de peso puede condicionar una pérdida de la talla final. El retraso del crecimiento ocurre en el 15 a 40% de los pacientes a lo largo de la evolución de la enfermedad, definido como una disminución de la altura más de 0.3 desviación estándar por año y la velocidad de crecimiento menos de 5 centímetros al año. La pubertad tardía. Tanto la desnutrición como la inflamación sistémica constante reducen la producción de esteroides sexuales y disminución de los receptores androgénicos y estrogénicos periféricos. Otras de las complicaciones tenemos la osteopenia, en el que la disminución de la mineralización ósea es más frecuente en la enfermedad de Crohn. Los factores de riesgo que incluyen son el uso de corticoides, una enfermedad activa, retraso puberal, la deficiencia de calcio y vitamina D. Soporte nutricional en la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es una afección crónica que se caracteriza por la inflamación de la mucosa del tracto gastrointestinal, interfiriendo principalmente en el estado nutricional del infante, ya que a este nivel se van a dar la absorción de los micro y macronutrientes. Su patogenia se desconoce a ciencia cierta, sin embargo se cree que es el resultado de la interacción entre la susceptibilidad genética, la capacidad de respuesta inmune, el microbioma y los factores ambientales. ¿Alguna vez te has preguntado si los patrones alimenticios que se generan en cada ciclo de vida tienen una correlación con el desarrollo de esta patología? Para esto quisiera que veamos los datos de esta diapositiva. Aquí van a encontrar un resumen de las necesidades nutricionales por cada ciclo de vida, pero quisiera hacer un énfasis en el componente calórico de cada ciclo. Como podemos observar, este en su mayoría se va a encontrar cubierto por el grupo de los carbohidratos, en un menor porcentaje por las grasas y aún en un menor porcentaje por las proteínas. Ahora, adicionemos que en cada ciclo de vida este va a representar un tiempo de transición y adaptación para el infante, lo cual puede traducirse u ocasionar que aparezcan ciertos trastornos nutricionales o patologías, ya sea por excesos o carencias de ciertos grupos alimenticios producto de esta etapa, como es el caso de la anemia por deficiencia de hierro o la desnutrición crónica. En este caso debemos sumar
que el niño va a requerir de una evaluación médica donde el profesional de la salud optará por planes nutricionales para suplementar, por ejemplo en este caso, el hierro, optando por una dieta hiperproteica. Ahora, con todo esto, quiero decir que tanto fisiológicamente por la etapa de adaptabilidad como por algún tipo de patología, puede existir un desbalance nutricional que puede influir en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal. A continuación vamos a poder explicar a detalle el juego o el rol que tiene cada grupo alimenticio con la patogenia. Debemos recordar que la dieta cumple un rol clave en el microambiente intestinal normal, afectando la composición y función de la microbiota, la barrera intestinal y la inmunidad del huésped. Es por esto que aquellos pacientes que consumen una dieta rica en grasas, en azúcares o consumen una mayor cantidad de carnes rojas y grasas saturadas presentan un mayor de enfermedad inflamatoria intestinal. Pero, ¿cómo ocurre esto? Bueno, primero enfoquémonos en el grupo del azúcar. El azúcar va a producir o va a favorecer la disbiosis intestinal, facilitando como tal la colonización del intestino por ciertas bacterias, como es el caso de la Escherichia coli, la cual puede a su vez permitir la liberación del factor de necrosis tumoral alfa, promoviendo que exista una permeabilidad e inflamación intestinal. Por el otro lado, tenemos en cuanto a la fibra que su bajo consumo ocasiona que exista un catabolismo de la capa de la mucosa intestinal, lo que a su vez también va a ocasionar un aumento de la permeabilidad y va a favorecer el contacto entre bacterias luminales y el epitelio intestinal. Ahora, hablando en cuanto a las proteínas, vamos a ver que el exceso de consumo de este grupo alimenticio podría aumentar la producción de metabolitos bacterianos, como es el caso del sulfuro en presencia de óxido nítrico, que va a alterar la membrana del colonocito, provocando la pérdida de la función de la barrera intestinal. Con respecto a los ácidos grasos, sobre todo los saturados, de por sí estos van a ser alimentos proinflamatorios a nivel colónico, lo que se traduce en la expresión del aumento de las citoquinas proinflamatorias y aumenta a su vez también la permeabilidad intestinal. Por otro lado, los ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo con respecto al omega 6, este tiene mayor correlación con el riesgo de desarrollar colitis ulcerosa, ya que el omega 6 va a ser el precursor del ácido araquidónico, cuyos metabolitos también van a conferir propiedades proinflamatorias. Como vemos, todos estos grupos alimenticios en un desbalance ocasionan o generan un estado proinflamatorio, que es la principal característica de esta patología. Ahora, seguramente te preguntarás, ¿qué hacer cuando un paciente pediátrico presenta enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Es posible cubrir los requerimientos energéticos antes expuestos en pacientes con esta patología y de acuerdo a su ciclo de vida? La respuesta es sí. Existen 3 tipos de manejo nutricional dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal. El primero que vamos a abarcar corresponde a la nutrición enteral exclusiva. Este tipo de nutrición se va a basar en la administración de fórmulas líquidas por un periodo de 6 a 8 semanas, es decir, que la única fuente de energía va a ser la fórmula. Esta fórmula a su vez nos va a permitir la corrección de deficiencias de micronutrientes, que suelen ser el principal déficit dentro de esta patología, y nos va a permitir mantener un adecuado crecimiento y desarrollo del infante a través de la mejora de la masa corporal. Es decir, que nos va a permitir una mejor ganancia pondoestatural. Ahora, ¿pero qué tipo de fórmula podemos incluir dentro de este tipo de nutrición? En este caso se sugiere el uso de fórmulas poliméricas o de proteínas intactas por sus propiedades nutricionales óptimas, y que cubren el 45 al 60% de los requerimientos de carbohidratos y el 15 al 20% de proteínas. Este tipo de fórmula puede ser administrada por 3 vías: por vía oral, por vía naso-orogástrica o naso-oroenteral, y por último por medio a través directamente del tracto gastrointestinal por medio de una gastrostomía o yeyonostomía. Como segunda opción tenemos la nutrición enteral parcial. Esta estrategia nutricional
va a cubrir únicamente el 35 al 90% de las necesidades energéticas a través de la administración de las fórmulas poliméricas, pero para cubrir el porcentaje restante de los requerimientos va a requerir de la suministración de una dieta de restricción o de exclusión. Es importante recalcar que ese tipo de nutrición enteral vamos a utilizarlo en pacientes que se encuentren en remisión con enfermedad leve o que tengan un bajo riesgo de recaída. Por último, tenemos a las dietas de exclusión, que estas pueden ser usadas de dos formas. La primera en forma conjunta con las fórmulas poliméricas, como se usa en la nutrición enteral parcial, o de forma individual para la introducción de alimentos de forma gradual en un periodo de 2 a 3 semanas. Estas dietas de exclusión van a requerir de diferentes aportes para poder cubrir los requerimientos nutricionales del paciente, es decir, que vamos a hablar de que pueden ser dietas hipercalóricas con una recomendación de 5 a 6 comidas diarias para incrementar un aporte adecuado de energía. Van a ser dietas hiperproteicas, ya que se recomienda mantener un consumo alto de carnes, sobre todo magras, que deben estar presentes en los 3 tiempos de las comidas principales. A su vez, deben ser dietas hipograsas, sobre todo evitando el consumo de grasas saturadas que están presentes en los embutidos. Y el contenido de fibra debe ser bajo, sobre todo en cuanto a las fibras insolubles que están presentes en los alimentos integrales. Por último, pero no menos importante, debemos considerar también el aporte o el componente de hidratación, que no solo debe estar dado por el agua o por infusiones astringentes, sino que el médico o el profesional de la salud debe considerar el uso de suplementos como con el consumo de suero oral. A continuación hablaremos de las estrategias educativas para fomentar adherencia y hábitos alimentarios saludables en niños con enfermedad inflamatoria intestinal. El objetivo principal es brindar herramientas educativas que ayuden a fomentar hábitos alimentarios saludables en niños con esta patología, promover la adherencia al tratamiento y mejorar la calidad de vida. La enfermedad inflamatoria intestinal incluye trastornos crónicos como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que afectan al tracto digestivo causando inflamación y a veces úlceras. ¿Qué efectos en los niños puede provocar esto? Va a afectar el crecimiento, el desarrollo y la absorción de nutrientes, de macro y micronutrientes esenciales. Es importante tener en cuenta siempre datos claves como la prevalencia creciente en niños y los síntomas que pueden incluir desde el dolor abdominal, diarrea, fatiga y pérdida de peso. Las preguntas importantes que se dan en la consulta parten desde qué tan importante puede ser la dieta en el tratamiento o en el manejo del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Y las respuestas comunes parten desde la prevención de los brotes inflamatorios, control de deficiencias nutricionales y mejora en la calidad de vida. Estos van a ser los 3 puntos importantes en los que se va a basar el tratamiento de la dieta. Entre los objetivos estratégicos en la parte educativa, requerimos mejorar la comprensión sobre la enfermedad inflamatoria intestinal y cómo ésta puede afectar a la alimentación. Vamos a querer fomentar hábitos alimentarios saludables y ayudar a la adherencia a las recomendaciones nutricionales. Necesitamos promover la participación activa del paciente y de la familia en la gestión de la enfermedad. Es un conglomerado. Facilitar la integración de la dieta recomendada dentro de las rutinas familiares. Una estrategia clave para fomentar la adherencia alimentaria se basa en la educación nutricional personalizada y el uso de la tecnología educativa. Necesitamos proporcionar información específica sobre los alimentos que deben evitarse y los que son beneficiosos. Podemos utilizar gráficos, tablas o menús para facilitar la comprensión de los alimentos adecuados. El uso de la tecnología educativa nos permite, a través de aplicaciones móviles o plataformas en línea que brinden seguimiento de la dieta, menús personalizados y consejos, esto nos va a permitir estar
más profundizados en el tratamiento gracias a la ayuda tecnológica. Podemos utilizar videos interactivos, juegos educativos para niños que ayuden a entender cómo ciertos alimentos benefician y cómo ciertos alimentos afectan el bienestar en pacientes con esta patología. La participación activa de la familia es muy importante. Hay que brindar y hay que educar a los padres y cuidadores mediante talleres educativos para que los padres comprendan cómo la dieta influye en la salud de su hijo. Hay que ayudarles a identificar los alimentos que agravan o mejoran la condición intestinal del niño. Mediante la planificación de comidas en la familia, podemos enseñar a cada integrante a planificar menús que sean seguros y nutritivos, tomando en cuenta las necesidades de la enfermedad inflamatoria intestinal. Se debe involucrar a los niños en la preparación de los alimentos para aumentar el interés y la adherencia al tratamiento. En los niños con enfermedad inflamatoria intestinal es importante enseñarles hábitos alimentarios saludables, como comidas frecuentes y balanceadas. Hay que fomentar el consumo de pequeñas porciones durante el día para evitar la sobrecarga del sistema digestivo. Se debe incluir alimentos fáciles de digerir como el arroz blanco, zanahorias cocidas, pollo sin piel y purés. Se debe evitar que consuman alimentos que irriten el intestino. Para eso se debe reducir alimentos ricos en fibra no soluble, como los cereales integrales, frutos secos y alimentos muy grasos o procesados. Hay que limitar el consumo de lácteos y sus derivados, café y alimentos picantes. Un paciente debe estar bien hidratado. Hay que promover el consumo de líquidos durante el día, especialmente agua, y evitar bebidas azucaradas o con cafeína procesadas. Otro punto importante como estrategia educativa es el apoyo psicológico en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. El manejo emocional cumple un rol fundamental porque los niños pueden sentirse frustrados o ansiosos debido a las restricciones dietéticas. Técnicas de relajación y manejo del estrés pueden ser útiles en estos pacientes. Hay que incluir sesiones con psicólogos o terapias para apoyar el bienestar emocional de los niños. Asimismo, se debe fortalecer el autoestima, ayudar a los niños a aceptar su condición y enseñarles que aunque su dieta sea especial, pueden llevar una vida plena. Aquí podemos ver ejemplos de alimentos recomendados y no recomendados. Entre los recomendados podemos ver los purés de vegetales, caldos suaves, bajos en grasa, arroz blanco, pechuga de pollo, quitar la piel del pollo, bananas. A su vez, se puede consumir suplementos nutricionales si es necesario, bajo recomendación y seguimiento médico. Entre los alimentos no recomendados tenemos los ricos en fibra, frutas con piel, verduras crudas, comidas fritas, lácteos enteros, alimentos picantes, bebidas con cafeína o azúcares refinados. ¿Cómo podemos saber si las estrategias educativas están dando resultados o son efectivas? Mediante su evaluación vamos a tener indicadores de éxito. Los indicadores de éxito nos van a ayudar a saber si hay una mejora en el estado nutricional, aumento en el peso, nivel de energía, condición física. Asimismo, la reducción de brotes inflamatorios o síntomas digestivos, adherencia a las pautas dietéticas y mejora en la calidad de vida. Estos 3 puntos importantes son indicadores de una efectividad positiva al momento de evaluar las estrategias educativas y saber si están dando resultados. Asimismo, es importante el seguimiento continuo, reuniones periódicas con nutricionistas y médicos para ajustar el plan alimentario según sea necesario. Es importante que el tratamiento sea integral. De esta manera podemos ayudar a que el paciente, el niño con enfermedad inflamatoria intestinal, pueda llevar una mejor calidad de vida.